Y en más temas de salud, desde el año 2004 en el mundo se busca informar y también hacer conciencia sobre el lupus, enfermedad autoinmune que avanza silenciosamente en el cuerpo. Hoy es Día Internacional del Lupus. Veamos la información. En el Día Mundial del Lupus, conmemorado el 10 de mayo, especialistas alertan por esta enfermedad autoinmune y crónica, que afecta y ataca las células y tejidos sanos. Esto puede causar daño a varias partes del cuerpo. El lupus no se puede prever. Es una enfermedad de causa no conocida, que tiene una base inmunológica. Eso quiere decir que está implicado nuestro sistema que normalmente nos defiende contra los agentes externos y que desafortunadamente en las pacientes que tienen lupus habitualmente les genera daño a diversos órganos. El lupus es una enfermedad, por lo tanto, de las que se denominan autoinmunes. Las partes del cuerpo que pueden resultar dañadas son las articulaciones, la piel, los riñones, el corazón, los pulmones, los vasos sanguíneos y el cerebro. Quienes tienden a padecerlo más son mujeres. 9 de cada 10 pacientes con lupus entre los 15 y los 40 años de edad tienden a ser mujeres. Es una enfermedad que más comúnmente afecta precisamente al sexo femenino en etapa reproductiva. Sin embargo, también pueden presentarse pacientes antes de los 15 años, inclusive desde niños, y por supuesto que también en gente ya adulta mayor, en donde la diferencia entre la proporción de hombres y mujeres es menor. Aunque parece que no hay cura para el lupus, los expertos en el tema del Hospital de Especialidades del Centro Médico La Raza dicen que la identificación temprana de las complicaciones y el conocimiento del desarrollo de la enfermedad ha ayudado a optimizar el tratamiento. Nos ha permitido tener un diagnóstico precoz en muchos pacientes y como tal intervenir a tiempo. Esto nos da como consecuencia que la sobrevida por la enfermedad haya mejorado y que la mortalidad a corto plazo haya disminuido. La esperanza de vida de una persona que ha respondido bien al tratamiento a 20 años es del 80%, es decir, 8 de cada 10 personas permanecerán vivas. Saray Mariscal, 21 Noticias.